A esta hora continuamos con más de Buenos días, pónganse cómodos, vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas con Alejandro Linares, reconocido periodista, analista internacional. Nos va a brindar un detalle de la situación que están viviendo algunos países de América Latina y del mundo. Hola Ale, buenos días, feliz inicio de semana, gracias por acompañarnos. Hola Marjorie, saludos para ti, saludos para la audiencia. El placer es mutuo. Ale, coméntanos un poco acerca de estas últimas encuestas que hicieron varias empresas reconocidas que fueron publicadas en medios de Colombia sobre cómo los dos candidatos principales están repuntando para lo que serán las elecciones presidenciales de Colombia este mes. Sí, bueno, la semana pasada comenzó lo que podríamos denominar como la guerra de encuestas o la lucha de las encuestas de cara a las elecciones que se estarán realizando en Colombia a finales de este mes, el 29 de mayo. Ese día se desarrollará la primera vuelta electoral. Según los sondeos más recientes, el candidato Gustavo Petro, ex guerrillero, candidato de la izquierda colombiana, encabeza la intención de voto con un favoritismo que supera el 43%. En segundo lugar, detrás de Petro, se ubica Fico Fajardo, un candidato al que en Colombia se le conoce como el candidato del gobierno, es decir, el candidato que vendría a suceder a Iván Duque, no solo porque sería el próximo presidente luego de Iván Duque, sino porque proviene del partido de Iván Duque, y muchos incluso han dicho que Fico Fajardo es el candidato incluso de Álvaro Uribe, que ha sido impuesto por el ex presidente Álvaro Uribe. Fico Fajardo tiene una preferencia que supera el 27%. Con estos números, es decir, con Gustavo Petro con un favoritismo superior al 43% y con Fico Fajardo con un favoritismo superior al 27%, los números nos permiten avisorar como escenario probable, como escenario muy probable, una segunda vuelta electoral. Si esa segunda vuelta electoral en efecto se realiza, según los sondeos, Gustavo Petro ganaría la presidencia de Colombia con más del 52% de los votos, mientras que Fico Fajardo quedaría como el segundo candidato más favorecido con 45% o poco más del 45% de las preferencias. Eso es lo que nos dicen las encuestas en este momento, cuando falta prácticamente un mes para que se desarrolle la primera jornada, la primera ronda electoral en Colombia, que repito, va a suceder, eso ocurrirá el 29 de mayo, el 29 de este mes. Claro, entendemos que las encuestas son como una especie de proyección y que muchas cosas pueden cambiar de acuerdo a cómo se desarrollan los hechos de aquí al 29 de mayo. Sabemos que no eres sociólogo, tampoco eres psicólogo, pero eres periodista e internacionalista. Quisiera saber, bajo tu opinión, tu concepto, ¿a qué se debe que una sociedad marcada por la guerrilla, para la cual ha vivido una pesadilla, que le ha afectado en lo más íntimo y que se ha transmitido generación tras generación, ¿qué hace que esta sociedad colombiana opte por un ex guerrillero como Petro? Sí, bueno, por un lado eh, hay un sentimiento de exclusión de buena parte o en buena parte de la sociedad colombiana. La sociedad colombiana en buena medida no se siente representada por los movimientos conservadores, por los partidos conservadores, por los partidos no solo conservadores, sino también tradicionales. Y eso es lo que ha hecho que la sociedad colombiana, que está ávida
de reformas, sobre todo de reformas de base, de reformas radicales, es lo que ha hecho que esta sociedad se vuelque hacia un candidato que básicamente es lo que está prometiendo reformas, se está presentando incluso como el candidato de la transformación. Esto, insisto, viene provocado o ha sido provocado por una sensación de exclusión. La sociedad colombiana no se siente incluida en las políticas, en las decisiones que han estado tomando los últimos gobiernos, que han sido gobiernos de corte tradicional, de corte conservador, y ante esa sensación de exclusión, pues han decidido apoyar o han decidido mostrarse a favor de un candidato que les ha dicho: yo sí los voy a tomar en consideración, yo sí los voy a abrazar, yo sí voy a gobernar para ustedes, y no solo voy a gobernar para ustedes, sino que también voy a implementar las reformas, sobre todo reformas estructurales, que ustedes están demandando. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que tú ves en Petro? A ver, Gustavo Petro, por una parte, es un hombre que, a pesar de su pasado, perdón, como guerrillero, tiene una carrera en el mundo de la política, dentro del mundo de la política. No en vano, por ejemplo, Gustavo Petro llegó a ocupar el cargo de alcalde de la ciudad de Bogotá. Para la audiencia que nos ve, que nos sintoniza a esta hora, hay que decirle a esa audiencia que en Colombia, el cargo de alcalde de Bogotá es el segundo en importancia luego del cargo de presidente de la República. Entonces, Gustavo Petro, como alcalde o exalcalde de Bogotá, ocupó uno de los cargos políticos, uno de los puestos políticos más importantes de Colombia. Por otro lado, Gustavo Petro ha hecho carrera, de hecho, en las elecciones anteriores compitió con el actual presidente Iván Duque y logró el mejor resultado de la izquierda colombiana hasta ahora. Entonces, es un hombre que, insisto, a pesar de su pasado guerrillero, ha trabajado dentro de la política, se ha formado como político y, por supuesto, conoce las lides políticas. No es un novato en ese mundo. Ese es, a mi modo de ver, la gran fortaleza de Gustavo Petro en este momento. ¿Cuáles son o cuáles serían sus debilidades? Bueno, en muchos casos, su discurso radical, su discurso extremista, un discurso que ha servido para que sus adversarios en el mundo de la política lo comparen con figuras como Hugo Chávez, como Nicolás Maduro o como otros políticos y dictadores de izquierda que hemos tenido en América Latina. Esa es, a mi modo de ver, una debilidad, su discurso radical. Un discurso que, por cierto, Gustavo Petro está intentando moderar con la asesoría de ciertos al equipo de campaña de Petro, un abogado que... Si tenemos alguna dificultad para escucharte, Alejandro. Sí, perdimos la señal con Alejandro Linares. Él es periodista e internacionalista, forma parte del equipo de BPI TV y tenemos muchos temas pendientes por
analizar el día de hoy. Entre tanto, pues nosotros vamos a hacer una consulta de algunos portales de internet para ver lo que es noticia en este momento. Vamos a compartir con ustedes la lectura de El Informador. Vamos a ver algunas noticias que destacan. Después de 16 meses de reclusión, este lunes 2 de mayo, el periodista larense Roland Carreño tendrá su primera audiencia pública tras ser acusado por la administración de Nicolás Maduro de conspiración, entre otros delitos. En este sentido, el Colegio Nacional de Periodistas, a través de su cuenta de Twitter, exigió nuevamente la liberación del periodista, quien consideran que fue detenido de forma arbitraria. Carreño fue detenido el 26 de octubre del año 2020 junto a los activistas de Voluntad Popular Jefferson Zarcos y Elías Rodríguez, quienes fueron liberados un día después. La audiencia preliminar fue el 9 de julio del año 2021, 8 meses después de su detención, en la que el juez admitió las acusaciones de la Fiscalía General y desestimó las argumentaciones expresadas por la defensa, ratificando así esta decisión. Esto es lo que ha ocurrido después de casi 2 años con Carreño. Tenemos ya la conexión nuevamente con Alejandro Linares. Alejandro, hay una noticia que también tiene que ver con Colombia que debemos tratar el día de hoy, y es que una jueza decidió que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, debe ir a juicio por caso de soborno a testigos. Quisiera que nos hablaras acerca de esta decisión de la jueza, qué involucra, qué representa para el expresidente Álvaro Uribe. Sí, claro que sí, Marjorie, con gusto te contesto. Te pido, por favor, que me permitas completar la respuesta anterior. No? Te hablaba de las debilidades de Gustavo Petro. La primera es su discurso radical, un discurso que le ha permitido a sus adversarios asociarlo con posiciones extremas, sobre todo con posiciones de extrema izquierda, y lo otro es su discurso confrontativo. Gustavo Petro es un hombre al que le cuesta morderse la lengua cuando recibe ataques, y eso le hace parecer como una persona muy, muy, muy efervescente. Entonces, esas son, a mi modo de ver, las cuestiones que tiene en contra Gustavo Pero me hablabas Petro, de un asesor de la campaña que lo está ayudando en este sentido, tomando en cuenta que la sociedad colombiana es tan conservadora y clasista. Sí, por supuesto. Hay un asesor que, como te decía, es abogado, aparte de ese asesor comunicacional, fue secretario de la presidencia durante el último año de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Esa persona se sumó hace poco al equipo de campaña de Gustavo Petro y es quien le está ayudando a moderar el discurso para que Petro no parezca, no luzca una persona o como una persona tan extremista. Dicho esto, voy a pasar a la pregunta que me hacías hace un momento acerca del expresidente Álvaro Uribe. En efecto, una juez de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, consideró que hay indicios suficientes como para continuar investigando al expresidente Uribe por aparente soborno y por aparente manipulación de testigos. Toda esta historia, Marjorie, comienza en el año 2012, cuando el senador Iván Cepeda acusó al expresidente Uribe de tener contacto con paramilitares. Después de esto, el expresidente Uribe reaccionó y le pidió a la Corte Suprema que investigara a Iván Cepeda por difamación, por daños y perjuicios. Ese caso se mantuvo en un punto neutro, en un punto muerto hasta 2018, cuando la Corte Suprema decidió archivar la demanda de Uribe en contra de Iván Cepeda, pero decidió investigar a Álvaro Uribe porque al parecer
según la Corte Constitucional, sí, en efecto, hay indicios de que Álvaro Uribe tuvo contacto con paramilitares y de que además sobornó a estos paramilitares para que hablaran mal en contra, para que hablaran en contra del senador Cepeda. Posteriormente, el caso continúa avanzando y en el año 2020 Álvaro Uribe se separa del Senado para que la investigación no sea llevada por la Corte Suprema. ¿Cuál era la estrategia? Separarse de su fuero como senador para que el caso pasara a las manos de la justicia ordinaria, con la intención de que la investigación la llevara la Fiscalía, no la Corte Suprema. ¿Por qué la Fiscalía? Porque para Álvaro Uribe, como expresidente, es mucho más fácil manejarse dentro de la justicia ordinaria, por no decir que es mucho más fácil influir en la justicia ordinaria. La Fiscalía empezó a desestimar pruebas, incluso le pidió a la justicia archivar el caso, pero en días recientes, es decir, la semana pasada, esta jueza de apellido Ortiz, una jueza o una juez de la ciudad de Bogotá, le dijo a la Fiscalía, no, yo considero que hay suficientes indicios para seguir investigando al presidente Uribe por sus presuntos contactos con el paramilitarismo y por esta manipulación, soborno y manipulación de testigos. ¿Qué sucede con esto? Bueno, suceden dos cosas. Por un lado, sucede que se ve empañada la figura de Álvaro Uribe, uno de los políticos de mayor peso en la Colombia actual, y también se ve empañada la candidatura de Fico Fajardo, porque como lo dije hace unos minutos atrás, Fico Fajardo viene siendo el candidato del uribismo, o por lo menos así se le considera en Colombia, como el candidato del uribismo, el candidato impuesto por el expresidente Álvaro Uribe. Claro, ese espaldarazo lo beneficia o lo perjudica en este caso. Vamos a esperar cómo se desarrollan las investigaciones. Y bueno, vamos a cerrar este tema de Colombia para pasar a Ecuador. Más de 1.200 personas han muerto en lo que va de año. El gobierno asegura que por la criminalidad y el narcotráfico ha decidido establecer un estado de excepción de 3 días que culmina el día de hoy. 4 ministros que han renunciado al gabinete de Lazo. Coméntanos un poco qué está pasando en Ecuador. A ver, en Ecuador estamos a las puertas de una gran crisis institucional, vale decir, de una gran crisis dentro del Ejecutivo. La semana pasada, entre el 26, 27 y 28 de abril, se dio la renuncia de 4 ministros. Primero renunció el ministro de la Defensa, renunció en medio del homicidio de un individuo al que se le relacionaba con el Ministerio de la Defensa, de un individuo del que se dice tenía acceso al Ministerio de la Defensa y captaba fondos del Ministerio de la Defensa para luego invertirlos en estructuras piramidales. Entonces, esa fue la primera renuncia que se produjo, la del ministro de la Defensa. Luego se produce la renuncia del ministro de Energía. El ministro de Energía renuncia para no tener que comparecer ante la Asamblea Nacional de Ecuador por casos de contaminación ambiental. Más tarde renuncia la secretaria de Derechos Humanos o la ministra de Derechos Humanos por desacuerdos con el presidente Guillermo Lasso con respecto al manejo de la crisis carcelaria. Tenemos que recordar que en Ecuador hubo varios motines en distintas cárceles y que desde el año pasado hasta la fecha han muerto unos 350 reos, unos 350 reclusos. Ante esa situación, la ahora ex secretaria de Derechos Humanos manifestó que no estaba de acuerdo con la forma en la que el Ejecutivo estaba manejando o había manejado esa crisis carcelaria y otros asuntos relacionados con los derechos humanos. Por lo tanto,
esa secretaria, hoy exsecretaria, presentó su dimisión. Y la última renuncia fue la del ministro de Agricultura, porque el ministro, o el ahora exministro de Agricultura, consideró que el presidente Lasso no estaba atendiendo de manera debida, de manera adecuada, las demandas de los agricultores, sobre todo de los agricultores que trabajan en el sector bananero, que pertenecen al sector bananero. Se dan estas 4 renuncias, inmediatamente el Ejecutivo reacciona, la Secretaría General de Comunicación reacciona, el presidente Guillermo Lasso pide la renuncia en pleno del gabinete y la Secretaría General de Comunicación hace trabajo de contención y dice, estas renuncias no fueron renuncias aisladas, lo que sucede es que el presidente Lasso ha pedido la renuncia en pleno del gabinete para poder reestructurar su tren ministerial, para poder replantearlo, de manera que el nuevo tren ministerial se adapte mucho más a las necesidades de Ecuador. Ese claro, pero las renuncias habían sido previas a esta reestructuración. Y la Secretaría de Comunicación. Pero las denuncias habían sido previas a esta reestructuración. Entonces, ¿a qué voy? Lo que quiero, o el punto al que quiero llegar es el siguiente. Aunque la Secretaría General de Comunicación, aunque la presidencia quiso hacer un framing comunicacional, es decir, quiso enmarcar el tema y presentarlo de una forma no dañina para el Ejecutivo ni para el presidente Lasso, lo que realmente está ocurriendo es que el presidente no está atendiendo demandas que son esenciales para la ciudadanía, que son esenciales para la población, las está desatendiendo de tal forma que incluso sus ministros, hoy exministros, se están viendo incomodados, están en desacuerdo y ante ese desacuerdo presentan sus renuncias. ¿Qué otra cosa también está sucediendo? Bueno, que hay denuncias de irregularidades que no están siendo debidamente atendidas, que no están siendo debidamente investigadas, y esto es grave, porque esto se puede traducir en un problema de desconfianza, y la desconfianza puede llevar a deslegitimidad y puede llevar a ingobernabilidad. Pero claro, porque es contundente 4 renuncias en tan corto tiempo. Tenemos que pasar de Ecuador a Perú, Alejandro. Hablemos un poco acerca de esta propuesta de constituyente del presidente Pedro Castillo. La oposición al gobierno dice que los problemas reales del Perú están centrados en la falta de empleo, en la inseguridad y en la corrupción, y que para los ciudadanos no es prioritario hacerle una reforma a la Constitución. ¿Qué piensas tú brevemente? En efecto, el Perú tiene problemas que son mucho más severos y mucho más urgentes que una reforma a la Constitución. Con esto, ¿qué quiero decir? Que Pedro Castillo debería enfocarse en atender esos problemas que son urgentes para el país, para el Perú, más que en una reforma constitucional. A mi modo de ver, Pedro Castillo lo que está haciendo es seguir el libro, seguir el guión de los regímenes de izquierda que básicamente buscan modificar el Estado de manera estructural para edificar un nuevo Estado mucho más acorde con sus necesidades, mucho más acorde con sus intereses. Pasando ya al tema de Rusia y Ucrania, más de 2 meses desde esta invasión, quisiera que nos hablaras un poco de cuál es tu lectura sobre la visita de Nancy Pelosi a Kiev, este encuentro que sostuvo el fin de semana con Volodymyr Zelensky, y también el pronunciamiento del representante de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, quien aseguró que antes del 16 de este mes van a establecer un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Pelosi decía que iban a estar brindándole el apoyo a Ucrania hasta que lograran la victoria. Claro, bueno, la visita de Nancy Pelosi es hasta el día de hoy
la visita de un funcionario estadounidense de alto rango, o es la visita del funcionario estadounidense de más alto rango a Ucrania desde que comenzó la guerra. ¿Por qué la del funcionario estadounidense de más alto rango? Bueno, porque el presidente Joe Biden estuvo en Europa del Este, pero él llegó hasta Polonia, no se trasladó hasta Ucrania. Nancy Pelosi sí se traslada hasta Ucrania, de hecho visita Kiev, se reúne con el presidente Volodymyr Zelensky, y Nancy Pelosi es nada más y nada menos que la presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. Es decir, es un funcionario de muy, muy, muy alto rango. ¿Cómo se traduce la visita de Nancy Pelosi? Como una reiteración del respaldo de Estados Unidos a Ucrania, a su presidente y a su población. Y esto ocurre en un momento en el que Estados Unidos se está comprometiendo cada vez más en la guerra en Ucrania, pero no de manera activa. Lo está haciendo de una forma pasiva, y me voy a permitir explicar esto. ¿Por qué de una forma pasiva? Porque Estados Unidos está asistiendo a Ucrania con armamento, está asistiendo a Ucrania con asesoría, con entrenamiento militar. Estados Unidos está dispuesto a abastecer con gas natural licuado a los países europeos con tal o con la intención, la finalidad de que estos países se independicen del gas ruso. Entonces, hay una participación pasiva de Estados Unidos en la guerra. La visita de Nancy Pelosi se da en medio de este escenario. Alejandro, ya para cerrar, quiero hacerte una última pregunta. De sanciones. Sí, disculpa la interrupción, pero es que necesito hacerte esta pregunta. Ambos presidentes, Zelensky y Putin, fueron invitados a la cumbre del G20, pero en medio de esto leí un interesante reportaje sobre la posibilidad de que el presidente Putin tuviese cáncer y que requiera de una operación urgente. ¿Tienes información al respecto? ¿Qué has podido leer sobre este tema? No tengo información precisa, certera sobre el estado de salud o una posible enfermedad del presidente Vladimir Putin. Sin embargo, sí se ha especulado, y hay que subrayar esa palabra, ese término, se ha especulado que el presidente Putin podría estar padeciendo una enfermedad terminal, que puede ser cáncer o puede ser cualquier otra enfermedad, y sería esa condición la que le estaría llevando a tomar decisiones como las que ha tomado hasta este momento, sin medir las consecuencias ni para él ni para Rusia. Gracias, Alejandro, por acompañarnos el día de hoy con estos temas tan interesantes que tienen que ver con lo que es noticia en América Latina y el resto del mundo. Siempre es un placer poder aprender de esa visión que tienes tan clara sobre los problemas que viven nuestros países. Gracias a ustedes, Marjorie, gracias a todo el equipo de BPI, por supuesto, gracias a la audiencia, y como suelo decirles, siempre será un placer.